Nuevo video de Jungkook para Calvin Klein, donde claramente luce hermoso mostrando la nueva colección. No está de más decir que en cada toma, Jungkook no hace más que sorprenderme. Como ya sabemos, se viene el concierto de BTS en Busan, y obviamente la emoción está por las nubes, especialmente para los que seguimos a Jimin y Jungkook. Y es que no estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando de Busan, la ciudad donde ambos nacieron, un lugar que siempre ha tenido un significado especial para ellos y también para muchos fans que han seguido su historia durante años. Personalmente, este concierto me emociona muchísimo porque tengo ganas de ver cómo se desenvuelven todos los miembros, pero especialmente Jimin y Jungkook. No porque espere algo específico, ni porque crea que tienen que demostrarle algo a nadie, sino porque siempre es bonito verlos en un ambiente donde pueden sentirse cómodos, felices y disfrutar el momento. Pero también quiero decir algo que creo que es importante recordar desde ahora. Si durante el concierto no vemos tantas interacciones entre ellos como algunos esperan, eso no significa que estén distanciados, ni que ya no se hablen, ni que su relación haya cambiado. Lo digo porque ya conocemos cómo funciona Internet. Basta con que pasen unas horas sin mirarse en cámara para que empiecen a aparecer comentarios diciendo ya no son cercanos, se acabó Jikook, algo pasó entre ellos, se nota que están distanciados. Y sinceramente, llevamos escuchando eso durante años. Cada vez que hay un concierto pasa exactamente lo mismo. Si interactúan mucho, algunos se molestan. Si interactúan poco, otros empiezan con teorías rarísimas. Parece que para ciertas personas cualquier cosa sirve para intentar demostrar que están peleados, cuando la realidad es que nadie sabe lo que pasa entre ellos fuera de lo que muestran públicamente. De hecho, algo que siempre me ha parecido curioso es que muchas veces quienes aseguran que están distanciados desaparecen completamente cuando aparecen momentos que contradicen sus teorías. Porque cuando vemos a Jimin y Jungkook riéndose juntos, hablando, buscándose o pasando tiempo juntos, de repente esas personas ya no tienen nada que decir. Por eso llamó tanto la atención lo que contó aquel chico que trabajó con BTS durante una promoción de Oreo. Él explicó que todos los miembros tenían buena relación, pero que la dinámica entre Jimin y Jungkook le llamó especialmente la atención porque los veía muy cercanos y juguetones. Y ojo, él nunca dijo que estaba hablando de una relación romántica ni nada parecido. Simplemente contó lo que vio con sus propios ojos mientras trabajaba cerca de ellos. Dijo que le parecían especialmente unidos, que pasaban tiempo juntos y que tenían una dinámica diferente, que le resultó muy evidente. Pero claro, apenas dijo eso, hubo personas que empezaron a atacarlo. Algunos decían que estaba confundido. Otros insistían en que había identificado mal a los miembros. Otros directamente querían que borrara lo que había dicho. Y cuando él aclaró que sabía perfectamente de quién estaba hablando y que simplemente estaba relatando algo que observó, los ataques siguieron aumentando. Al final, la situación se volvió tan pesada que terminó eliminando el video. Y es ahí cuando uno se da cuenta de algo. En los últimos meses, hubo gente burlándose de Jikook diciendo que estaban distanciados, que ya no eran cercanos, que ya no tenían la misma relación de antes. Pero cuando alguien que realmente estuvo cerca de ellos comparte una experiencia positiva sobre su dinámica, entonces de repente quieren desacreditarlo o decir que está equivocado.
Por eso creo que muchos fans de Jikook aprendieron a no dejarse llevar tanto por los comentarios negativos, porque al final siempre terminan apareciendo momentos que muestran que siguen teniendo una conexión especial, única y que nadie puede cuestionar. Pero sí hablo de algo que muchos fans perciben desde hace años, una confianza enorme entre ellos. Una comodidad que parece muy natural y una forma de relacionarse que llama la atención de mucha gente. Hay personas que siguen a BTS desde hace muchísimo tiempo y siempre destacan lo mismo, que cuando Jimin y Jungkook están relajados, simplemente parecen disfrutar mucho de la compañía del otro. Se ríen, bromean, conversan y comparten momentos que para muchos resultan entrañables. Y justamente por eso tanta gente está emocionada con Busan. Porque sienten que será un momento especial. Porque quieren verlos felices. Porque quieren disfrutar del concierto sin dramas innecesarios. Porque quieren ver a BTS brillando en una ciudad tan importante para ellos. Y porque, siendo sinceros, siempre hace ilusión ver cualquier interacción bonita entre Jimin y Jungkook. Al final estamos hablando de dos personas que llevan años compartiendo experiencias increíbles dentro del mismo grupo. Han pasado por entrenamientos, giras mundiales, conciertos, premios, momentos difíciles y momentos felices. Esa historia compartida no desaparece porque durante un concierto interactúen más o menos. Por eso creo que lo mejor para este concierto es simplemente disfrutar. Disfrutar de BTS, disfrutar de Busan, disfrutar de los momentos que ocurran naturalmente. Y si vemos a Jimin y Jungkook compartiendo sonrisas, bromas o momentos de complicidad, será algo bonito para recordar. Y si no sucede tanto como algunos imaginan, tampoco será el fin del mundo. Porque una cosa que los fans han aprendido después de tantos años es que no hace falta verlos pegados las 24 horas para entender que existe un vínculo importante entre ellos. Y precisamente por eso, cada pequeño momento que comparten sigue emocionando tanto a quienes llevan años siguiendo su historia. Esto es mucho más que un simple concierto. Cuando BTS llega a una ciudad, no solamente organiza un espectáculo musical, sino que transforma por completo el lugar en una experiencia gigantesca para los fans. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Busan. Mientras miles de ARMY de diferentes países cuentan los días para reencontrarse con BTS, la ciudad comienza a convertirse en una enorme celebración donde la música es solo una parte de todo lo que se vive. Desde mucho antes de que empiece el concierto, los fans ya pueden sentir la emoción recorriendo las calles. Busan no se limita a recibir visitantes, sino que se transforma completamente para formar parte del evento. Gracias a BTS The City Arirang, diferentes espacios de la ciudad se convierten en puntos de encuentro para ARMY, creando una experiencia inmersiva que permite disfrutar del ambiente incluso días antes de que los miembros suban al escenario. Una de las cosas que más llama la atención es la cantidad de actividades preparadas para los fans. No se trata solamente de asistir al concierto y regresar al hotel. Hay exposiciones temáticas, instalaciones artísticas, zonas especiales para fotografías, espacios interactivos, actividades organizadas por distintas marcas y rincones diseñados especialmente para que ARMY pueda crear recuerdos inolvidables. Cada lugar parece pensado para que los visitantes puedan sentirse parte de algo mucho más grande. Lo más bonito es que la experiencia no se concentra en un único punto de la ciudad.
Al contrario, Busan entera se convierte en una extensión del evento. Los fans pueden recorrer diferentes lugares siguiendo una especie de ruta creada especialmente para ARMY. Mientras caminan por la ciudad, van encontrando decoraciones, anuncios, espacios temáticos y actividades relacionadas con BTS, haciendo que la emoción esté presente en cada momento del viaje. Durante el día, la ciudad impresiona por la magnitud de las decoraciones. En muchos lugares se pueden encontrar estructuras gigantes, diseños inspirados en BTS y espacios preparados para que los fans tomen fotografías. Es imposible caminar por ciertas zonas sin darse cuenta de que algo importante está ocurriendo. La energía se siente por todas partes y la emoción de los visitantes es contagiosa. Pero si de día la ciudad ya resulta impresionante, durante la noche la experiencia se vuelve aún más especial. Las luces transforman completamente el paisaje. Las instalaciones iluminadas, los colores brillantes y la atmósfera festiva crean una sensación difícil de describir. Muchos fans comentan que caminar por Busan durante estos eventos se siente casi como estar dentro de una celebración gigante dedicada a BTS. Y es precisamente ahí donde se entiende por qué BTS tiene un impacto tan diferente al de otros artistas. No solamente llenan estadios, no solamente venden entradas, logran que ciudades enteras participen en la experiencia. Los restaurantes, hoteles, cafeterías, tiendas y espacios turísticos se llenan de visitantes que llegan desde distintos rincones del mundo para compartir una misma pasión. Además, algo muy especial de estos eventos es que permiten que ARMY se conozca entre sí. Personas que viven a miles de kilómetros de distancia terminan encontrándose en las mismas calles, visitando las mismas exposiciones y compartiendo la misma emoción. Se escuchan diferentes idiomas, se ven banderas de muchos países y se crean amistades que muchas veces continúan mucho después de que termina el concierto. También hay un impacto enorme para la propia ciudad. Miles de visitantes llegan para conocer Busan, recorrer sus lugares turísticos, probar su gastronomía y descubrir espacios que quizás nunca habrían visitado si no fuera por BTS. Por eso muchas autoridades y negocios locales suelen involucrarse activamente en este tipo de eventos, porque saben que generan una visibilidad internacional impresionante. Lo que BTS ha logrado con iniciativas como BTS The City es convertir un concierto en una experiencia cultural completa. Ya no se trata solamente de escuchar canciones durante unas horas. Se trata de vivir varios días rodeado de actividades, arte, turismo, entretenimiento y una comunidad global que comparte la misma emoción. Y siendo sinceros, eso es algo que muy pocos artistas pueden conseguir. Hay grupos que llenan estadios y venden millones de discos, pero BTS ha logrado ir un paso más allá. Han creado eventos que transforman ciudades enteras y convierten un fin de semana normal en una celebración masiva que atrae la atención de personas de todo el mundo.